El bebé del millonario rechazó a todas las niñeras, hasta que corrió a los brazos de la señora de la limpieza. Durante meses, el hijo de una de las familias más poderosas del país rechazó a todos: niñeras, médicos, incluso a su propia abuela. Nadie lograba calmar su llanto, hasta que Lupita, una humilde limpiadora mexicana, entró en la habitación. En cuanto el bebé la vio, hizo algo imposible de ignorar. Se aferró a ella como si la reconociera. Ese instante encendió una verdad aterradora que alguien había enterrado con mentiras, adopciones ilegales y dinero. Porque ese bebé podría ser el hijo que Elena creyó muerto. Y cuando el instinto de una madre despierta, no hay poder capaz de detenerla. En la mansión de los Herrera había una regla no escrita: nadie podía tocar al bebé. Habían pasado meses, decenas de niñeras, médicos caros y terapias exclusivas, pero el pequeño Mateo lloraba con cualquiera que se le acercara. Gritaba, se tensaba, se enfermaba, hasta que una tarde, contra toda lógica, el bebé rompió esa regla con un gesto que dejó a todos paralizados. Corrió directo a los brazos de la limpiadora. Lupita García llevaba la cabeza baja y el uniforme sencillo cuando entró a la sala para limpiar. No buscaba mirarlo, no quería problemas, pero Mateo la vio, y en cuanto sus ojos se cruzaron, algo cambió. El bebé soltó un sonido suave, estiró los brazos y gateó hacia ella con una urgencia que nadie había visto antes. Lupita se quedó inmóvil, sin atreverse a tocarlo, hasta que el niño se aferró a su pierna como si la conociera de toda la vida. El silencio fue brutal. Las niñeras se miraron entre sí. Una de ellas murmuró que era imposible. Don Ernesto Herrera, el patriarca de la familia, observó la escena con el ceño fruncido. Y desde el fondo del pasillo, doña Carmen, la abuela del niño, sintió un escalofrío que no era de ternura, sino de miedo, porque ese gesto no era normal, era reconocimiento. Lupita tomó al bebé con manos temblorosas. Mateo dejó de llorar de inmediato, apoyó la cabeza en su hombro y respiró tranquilo. Lupita sintió un nudo en el pecho que no supo explicar. No era solo cariño, era una sensación antigua, dolorosa, como si algo que había perdido regresara sin avisar. Sin saber por qué, le susurró: «Tranquilo, mi amor, aquí estoy», y el niño cerró los ojos. Doña Carmen reaccionó rápido, se acercó con una sonrisa falsa y ordenó que Lupita devolviera al bebé. «No te confundas», dijo, «solo fue coincidencia». Pero su voz tembló, porque ella sí sabía lo que estaba en juego. Años atrás, una adopción arreglada, documentos firmados a escondidas y una madre joven a la que le habían dicho que su hijo había muerto. Muy lejos de esa mansión, Elena Morales despertó esa misma noche con el pecho apretado. Llevaba años viviendo con un vacío imposible de llenar. Su hijo había muerto al nacer, según le dijeron. Nunca lo vio, nunca lo tocó, pero esa madrugada soñó con un bebé que la llamaba sin palabras. Se sentó en la cama llorando, sin entender por qué ese dolor regresaba con tanta fuerza. En la mansión, don Ernesto empezó a hacer preguntas incómodas. «¿Por qué el niño reacciona así?», preguntó. «¿Por qué solo con ella?». Doña Carmen respondió con evasivas, habló de instintos, de casualidades, pero en su mirada había pánico, porque sabía que, si alguien unía los puntos correctos, todo su poder no serviría de nada. Lupita fue enviada de vuelta a su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero nada era igual. Cada vez que Mateo la veía, sonreía. Cada vez que se alejaban, lloraba. Lupita empezó a preguntarse por qué su cuerpo reaccionaba con tanta fuerza, por qué sentía culpa y ternura al mismo tiempo. Había cosas que el corazón entendía antes que la razón. Esa noche, Lupita abrió una vieja caja de recuerdos en su cuarto. Dentro había una pulsera de hospital, gastada por el tiempo. No recordaba por qué la conservaba, solo sabía que no podía tirarla.
Al mirarla, sintió un miedo nuevo. ¿Y si ese niño no era solo un niño al que había calmado, sino algo mucho más peligroso? Mientras Mateo dormía abrazado a una manta que Lupita había usado ese día, doña Carmen hizo una llamada urgente. «Tenemos un problema», dijo. «El pasado acaba de despertarse». Y en otro punto de la ciudad, Elena volvió a llorar sin saber que su hijo estaba vivo y que el destino ya había empezado a reunirlos. Elena no pudo volver a dormir. El sueño con el bebé había dejado una marca física en su pecho, como si alguien hubiese tocado una herida que nunca cerró. Caminó por su pequeño departamento con pasos lentos, repasando una y otra vez la historia que le habían contado años atrás. Un parto complicado, médicos apurados, un llanto que nunca escuchó y un certificado de defunción que firmó entre lágrimas. Siempre aceptó esa versión porque el dolor era demasiado grande para cuestionarla. Pero esa madrugada algo había cambiado. Su instinto, dormido por años, acababa de despertar. En la mansión Herrera, Lupita tampoco durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro tranquilo de Mateo apoyado en su hombro. No entendía por qué ese bebé la afectaba de esa manera. Había cuidado a muchos niños en su vida, pero nunca había sentido esa mezcla de paz y angustia. Era como si el cuerpo recordara algo que la mente había enterrado para sobrevivir, y eso la asustaba más que cualquier amenaza externa. A primera hora de la mañana, doña Carmen reunió al personal. Su tono fue firme, casi cortante. «A partir de hoy, la señorita Lupita no tendrá contacto con el niño», ordenó. «No está en sus funciones». Nadie se atrevió a contradecirla. Lupita sintió un golpe seco en el estómago. No discutió. Bajó la mirada. Pero Mateo, desde los brazos de una niñera, comenzó a llorar con desesperación, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando. Don Ernesto observó la escena con atención. No dijo nada en ese momento, pero algo se quebró dentro de él. No era normal. Había criado hijos, nietos, había visto caprichos y berrinches. Aquello no era eso. Era miedo, era ausencia, y provenía de un niño que parecía reconocer exactamente a quién le estaban quitando. Elena tomó una decisión impulsiva pero inevitable. Buscó la carpeta médica de su parto, esa que llevaba años sin abrir. Encontró fechas que no coincidían, nombres repetidos, firmas borrosas. Demasiadas irregularidades para ser casualidad. El dolor se transformó en rabia contenida. Si había una mínima posibilidad de que le hubieran mentido, no iba a quedarse de brazos cruzados. Lupita recibió su primera advertencia ese mismo día. Una de las niñeras se le acercó en la cocina y, sin mirarla directamente, le susurró: «No te encariñes. Aquí, cuando algo no encaja, lo hacen desaparecer». Lupita sintió un frío recorrerle la espalda. Por primera vez entendió que no solo estaba en juego su trabajo, sino algo mucho más grande. Doña Carmen llamó a su abogado de confianza. «Ese bebé no puede volver a tocar a esa mujer», dijo, «y necesito saber quién está haciendo preguntas fuera de esta casa». Su voz ya no era de control absoluto, era de urgencia. Sabía que los secretos más peligrosos no son los que se gritan, sino los que alguien empieza a sospechar en silencio. Esa tarde, don Ernesto mandó a llamar a Lupita a su despacho. No la interrogó, le preguntó algo simple: «¿Qué sentiste cuando lo cargaste?». Lupita dudó, pero decidió decir la verdad. «Sentí que no debía soltarlo», respondió, como si algo malo fuera a pasar si lo hacía. Don Ernesto cerró los ojos. Eso era exactamente lo que temía y lo que necesitaba escuchar. Elena consiguió el nombre de la clínica donde supuestamente había muerto su hijo. Miró el letrero desde la acera durante varios minutos antes de entrar. Le temblaban las manos, pero no dio marcha atrás. Comprendió que la superación no siempre empieza con valentía, sino con la imposibilidad de seguir viviendo en la mentira. Esa noche,
Mientras Mateo lloraba inconsolable en la mansión y Elena pedía acceso a archivos antiguos, doña Carmen quemaba unos documentos en la chimenea. Las llamas iluminaron su rostro tenso. El secreto que había protegido durante años estaba a punto de salir a la luz, y nadie saldría ileso cuando eso ocurriera. Elena salió de la clínica con las piernas temblorosas. No llevaba a su hijo en brazos, pero llevaba algo igual de poderoso: dudas confirmadas. Una recepcionista nerviosa le había dicho que los archivos de aquel año estaban incompletos, y un médico retirado con la voz quebrada había reconocido que hubo partos manejados por órdenes superiores. Nadie dijo la palabra robo, pero Elena la escuchó en cada silencio. Su hijo no había muerto. Alguien lo había arrancado de su vida. En la mansión, Lupita sentía que el ambiente se había vuelto irrespirable. Ya no la miraban como antes. Las sonrisas eran falsas, las conversaciones se cortaban cuando ella entraba. Mateo seguía buscándola con la mirada, estirando los brazos cada vez que la veía pasar. Lupita se obligaba a no tocarlo, pero su corazón se rompía un poco más cada vez que escuchaba su llanto. Don Ernesto decidió actuar. Ordenó revisar antiguos registros familiares, adopciones, donaciones a clínicas privadas. Cuanto más investigaba, más piezas encajaban. El niño había llegado a la familia Herrera demasiado rápido, demasiado limpio, demasiado silencioso. Y doña Carmen había estado a cargo de todo. La sospecha se convirtió en certeza dolorosa. Lupita recibió la amenaza esa misma tarde. No fue una nota ni un mensaje, fue una voz al oído, mientras limpiaba el pasillo del ala norte. «Hay cosas que no te pertenecen», susurró alguien, «y si insistes en tocarlas, vas a perderlo todo». Lupita se quedó paralizada. No vio a nadie, pero entendió el mensaje con claridad brutal. Esa noche, Mateo tuvo una crisis. Lloró hasta quedarse sin aire, rechazó a todas las niñeras, se enfermó. Nadie lograba calmarlo. Don Ernesto, desesperado, tomó una decisión que doña Carmen no esperaba. Llamó a Lupita. «Tráiganla», ordenó. Ahora. Cuando Lupita tomó al niño, el llanto cesó como si alguien hubiera cerrado una herida invisible. Doña Carmen observó la escena con terror contenido. Aquello ya no podía explicarse con coincidencias. Ese vínculo era una prueba viva. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Lo que había comprado con dinero y amenazas empezaba a derrumbarse frente a algo que no podía controlar: el instinto. Elena regresó a su departamento con una carpeta prestada. Dentro había un nombre que no debía estar ahí: Mateo Herrera. El apellido la golpeó como un rayo. Buscó en internet, encontró la mansión, la familia, el poder. Entendió que no estaba enfrentando solo una mentira, sino a un imperio construido sobre ella. Lupita, con Mateo dormido en su pecho, sintió una certeza imposible de ignorar. No sabía explicar por qué, pero supo que ese niño tenía otra madre, y que esa madre estaba viva. El miedo seguía ahí, pero ya no era más fuerte que la verdad que comenzaba a tomar forma. Don Ernesto enfrentó a doña Carmen en privado. «¿De dónde vino ese niño?», preguntó sin rodeos. Doña Carmen no respondió. Su silencio fue la confesión más clara que pudo dar. Esa misma noche, Elena miró una foto reciente de Mateo en la pantalla de su celular y susurró: «Eres tú». Muy lejos de allí, Lupita abrazó al niño con fuerza, sin saber que dos madres acababan de encontrarse en el mismo punto de la verdad. Y cuando eso ocurre, ningún poder es suficiente para detener lo que viene. Elena pasó la noche en vela observando la fachada de la mansión Herrera desde su auto. No se atrevía a tocar el timbre. No aún. Necesitaba estar segura de cada paso. Había pasado años aprendiendo a sobrevivir con un vacío, y ahora ese vacío tenía rostro, nombre y una risa que había visto en una pantalla. Respiró hondo y se prometió no cometer errores. La verdad no solo debía encontrarse, debía protegerse.
Dentro de la mansión, doña Carmen no perdió tiempo. Ordenó reforzar la vigilancia y restringir accesos por seguridad. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Sabía que el peligro ya no venía de rumores, sino de una mujer que había decidido buscar a su hijo. Cuando el instinto materno despierta, no hay muro lo suficientemente alto. Lupita notó el cambio de inmediato. Guardias nuevos, miradas duras, órdenes contradictorias. Mateo lloraba más que de costumbre, como si percibiera la tensión. Ella lo calmaba con canciones suaves que su madre le había enseñado. En ese ritual sencillo, Lupita encontraba fuerza. No tenía poder ni dinero, pero tenía presencia, y eso, entendió, también protege. Don Ernesto recibió un informe que lo dejó helado. Registros de adopción alterados, pagos a intermediarios, fechas corregidas a mano. La firma de doña Carmen aparecía una y otra vez. El patriarca sintió vergüenza y rabia a partes iguales. Había permitido demasiado por amor y lealtad mal entendidos. Ahora debía elegir entre el apellido y la verdad. Esa tarde, Lupita fue llamada al despacho. Doña Carmen estaba sola. «Te has encariñado demasiado», dijo con una sonrisa fría. «Eso no es sano». Lupita sostuvo la mirada. «No es encariñarse», respondió. «Es cuidar». El silencio que siguió fue una amenaza. Doña Carmen comprendió que ya no podía manipularla con palabras. Elena decidió dar el primer paso. Llamó a la puerta principal. El sonido resonó en la casa como un golpe seco. Los guardias dudaron, pero don Ernesto ordenó dejarla pasar. Cuando Elena cruzó el umbral, sintió que el mundo se detenía. No buscó lujos ni rostros poderosos. Buscó una cuna. Lupita vio a Elena desde el pasillo. No sabía quién era, pero algo en su postura, en sus ojos, la desarmó. Mateo, al verla, extendió los brazos con curiosidad. Lupita sintió un nudo en la garganta. La verdad no necesitaba palabras. Estaba ahí, respirando entre ellas. Doña Carmen reaccionó con furia contenida. «Esto es un error», dijo. «Esa mujer no tiene nada que hacer aquí». Don Ernesto la interrumpió por primera vez en años. «Se acabó el silencio», sentenció. «Hoy se dice la verdad». La autoridad cambió de lugar en ese instante. Elena habló con voz firme, aunque por dentro se rompía. Contó su historia, mostró documentos, fechas, nombres. No pidió compasión, pidió justicia. Lupita escuchó y entendió que su papel no era elegir bandos, sino proteger al niño hasta que la verdad lo protegiera a él. Doña Carmen dio un paso atrás, acorralada, y lanzó su última carta. «Si insisten, todos lo perderán». Elena y Lupita se miraron sin miedo. La superación no era vencer al poder, sino negarse a volver al silencio. Y esa decisión acababa de encender el conflicto final. Doña Carmen no esperó a que la conversación terminara. El miedo la empujó a actuar con brutalidad. Dio una orden seca a los guardias: separar al niño por su seguridad. El movimiento fue rápido, torpe, desesperado. Mateo comenzó a llorar con un llanto agudo, distinto, de puro terror. Ese sonido atravesó la casa como un cuchillo y despertó algo que ya no podía controlarse. Lupita reaccionó sin pensar. Se interpuso entre los guardias y el bebé, con el cuerpo tenso y la voz firme. «No lo toquen», dijo. «Así no». No gritó, no suplicó. Y eso desconcertó a todos, porque no hablaba una empleada. Hablaba a alguien dispuesta a perderlo todo antes que permitir otra violencia. Elena avanzó un paso, con las manos temblorosas pero la mirada clara. «Ese es mi hijo», dijo, «y nadie vuelve a arrancármelo». La palabra hijo cayó con un peso irreversible. El aire se volvió espeso. Don Ernesto levantó la mano y ordenó detenerlo todo. Por primera vez, la autoridad no respondió al miedo, sino a la verdad. Mateo fue devuelto a los brazos de Lupita. El llanto cesó poco a poco, como si el cuerpo del niño reconociera el único lugar seguro que había conocido. Elena
Observó la escena con lágrimas silenciosas. No sintió celos, sintió gratitud, porque aquella mujer había protegido a su hijo cuando ella no pudo hacerlo. Doña Carmen perdió la compostura. Acusó, gritó, habló de traiciones y sacrificios. Dijo que todo lo había hecho por la familia. Don Ernesto la escuchó hasta el final y luego respondió con una calma devastadora. La familia no se construye robando hijos. Esa frase cerró años de silencios cómplices. Elena se acercó a Lupita. No pidió permiso. Le tomó la mano. «Gracias por cuidarlo», susurró. «Gracias por no soltarlo». Lupita sintió que algo se acomodaba dentro de ella. La superación no siempre es ganar. A veces es saber cuándo entregar sin perder el amor. Los abogados fueron llamados. La policía también. Doña Carmen entendió que había cruzado un punto sin retorno. Intentó negociar, amenazar, prometer. Nada funcionó. Cuando el poder se sostiene en el daño, se derrumba en cuanto la verdad se nombra. Mateo observaba a Elena con curiosidad tranquila. No lloró, no se asustó. Lupita facilitó el acercamiento, sin imponerse, sin desaparecer. El niño tocó el rostro de Elena con torpeza y luego volvió la mirada hacia Lupita, como buscando confirmación. Elena sonrió entre lágrimas. «Estoy aquí», susurró. «No me voy a ir». Don Ernesto miró la escena con los ojos llenos de culpa y decisión. Sabía que el camino legal sería largo, doloroso y público. Pero también sabía algo más importante. La verdad había llegado demasiado lejos como para volver atrás. Esta vez no protegería un apellido, protegería a un niño. Mientras doña Carmen era escoltada fuera del salón, lanzó una última mirada llena de odio. «Esto no termina aquí», dijo, pero nadie respondió. Porque cuando la verdad es abrazada por quienes se atreven a sostenerla, las amenazas pierden su fuerza, y el siguiente capítulo pondría a prueba si la justicia sería tan valiente como ellas. La mañana siguiente amaneció con un silencio pesado, distinto al de otros días. No era calma, era expectativa. Elena salió de la mansión acompañada por un abogado público que había aceptado su caso al ver las primeras pruebas. No llevaba certezas absolutas, pero llevaba algo igual de poderoso: coherencia. Sabía que la batalla legal no sería rápida ni justa, pero también sabía que no había recorrido todo ese camino para volver atrás ahora. Lupita se quedó con Mateo en una habitación protegida, lejos de miradas curiosas. Mientras le cambiaba la ropa, sintió una punzada en el pecho. Por primera vez desde que lo conoció, no sabía si podría seguir cuidándolo. La idea de perderlo, aún sabiendo que volvería con su madre, la dejó sin aire. Comprendió que amar también significa aceptar finales que no elegimos. Don Ernesto reunió a los abogados de la familia. No pidió encubrimientos ni atajos. «Quiero la verdad completa», ordenó. «Y quiero que este niño tenga su nombre legítimo». Fue una decisión que sorprendió a muchos. Por primera vez, el patriarca elegía la justicia por encima de la reputación. La superación, incluso para él, significaba romper con la tradición del silencio. Doña Carmen fue trasladada a custodia preventiva. Desde allí intentó mover influencias, hacer llamadas, negociar, pero su poder ya no era el mismo. Cuando el daño se vuelve visible, el miedo cambia de bando. La mujer que había controlado destinos durante años ahora enfrentaba la soledad que ella misma había sembrado. Elena declaró ante la fiscalía con una serenidad que no sabía que poseía. Habló de su embarazo, de la presión, del dolor de no haber visto nunca a su hijo. No exageró, no imploró. Se limitó a contar la verdad. Cada palabra era una recuperación de su propia voz, esa que le habían arrebatado junto con su bebé. Lupita fue llamada como testigo. Caminó por el pasillo del juzgado con el corazón acelerado, pero la espalda recta. No habló de sospechas ni acusaciones.
Habló de hechos, del vínculo del niño, de su reacción, de la calma que solo encontraba en ciertos brazos. Su testimonio no fue técnico, fue humano, y eso lo volvió imposible de ignorar. Mateo quedó bajo una medida provisional de protección compartida. Elena pudo abrazarlo sin prisas por primera vez. Lupita observó desde cerca, con lágrimas silenciosas. No hubo rivalidad ni reproches. Hubo gratitud mutua. Ambas entendieron que el amor no se divide. Se multiplica cuando es verdadero. Esa noche, Lupita se permitió llorar a solas, no por injusticia, sino por transformación. Había entrado a esa casa como una mujer invisible y estaba saliendo de esa etapa con una identidad nueva, la de alguien que había protegido sin pedir nada a cambio. La superación, pensó, también es saber cuándo dar un paso atrás con dignidad. Elena se quedó mirando a su hijo dormir, aprendiendo cada rasgo, cada respiración. Sabía que reconstruir el vínculo llevaría tiempo, pero ya no tenía miedo. El pasado no podía devolverle los años perdidos, pero el presente le ofrecía algo inmenso, la oportunidad de ser madre sin mentiras. Cuando la audiencia terminó, el juez pidió pruebas definitivas, una prueba de ADN que confirmara lo que todos ya intuían. La verdad estaba a un paso de quedar escrita en papel, y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser como antes. Para nadie. El día de la prueba de ADN llegó con un cielo gris, como si incluso el clima presintiera la importancia de lo que estaba por suceder. Elena sostuvo a Mateo con manos firmes, aunque por dentro sentía que todo temblaba. Había esperado años para ese momento sin saberlo. Ahora, cada segundo parecía una cuenta regresiva hacia una verdad que podía sanarla o romperla otra vez. Lupita caminó a su lado en silencio, no por obligación, sino por elección. Sabía que, pasara lo que pasara, ese niño ya había marcado su vida. El amor que había dado no desaparecería con un papel. Aún así, el miedo se le anudaba en el pecho. La prueba no solo definiría un vínculo legal, también cerraría una etapa que jamás volvería a abrirse. Don Ernesto llegó acompañado de sus abogados, con el rostro serio y cansado. Había envejecido en pocas semanas, no por el escándalo público, sino por la culpa acumulada. Observó a Elena y a Lupita juntas, sosteniendo al niño con cuidado compartido, y comprendió que la familia no siempre nace donde uno cree, pero sí donde se protege. La toma de muestras fue rápida, casi impersonal. Un hisopo, un gesto suave, un llanto breve de Mateo que se calmó en cuanto Lupita le cantó en voz baja. Ese detalle no pasó desapercibido para nadie. El juez lo notó. El médico también. Había vínculos que no necesitaban pruebas científicas, pero aún así, la ciencia debía hablar. Doña Carmen intentó un último movimiento desde la distancia. Un abogado presentó una objeción de último minuto, alegando errores de procedimiento. El juez la rechazó sin titubeos. La verdad no se detiene con tecnicismos, sentenció. Esa frase selló el fracaso final de quien había creído que el poder podía más que la sangre. La espera fue insoportable. Horas que parecían días. Elena caminaba de un lado a otro, recordando cada momento de su embarazo, cada caricia que no pudo dar. Lupita permanecía sentada, respirando hondo, sosteniéndose desde adentro. Habían llegado hasta ahí sin huir. Eso, por sí solo, ya era una victoria. Cuando llamaron a las partes, el silencio fue absoluto. El juez abrió el sobre con lentitud ceremonial. La prueba confirma... comenzó. Elena apretó los labios. Lupita cerró los ojos. Compatibilidad genética del 99.99%. La sangre habló, y lo hizo con una claridad imposible de negar. Elena no gritó. No se desmayó. Se llevó una mano al pecho y dejó caer lágrimas silenciosas.
Mateo era suyo. Siempre lo había sido. Lupita sintió un dolor dulce atravesarla. La pérdida inevitable mezclada con la certeza de haber hecho lo correcto. Ambas se miraron y se abrazaron sin palabras. No había rivalidad. Había verdad. Don Ernesto bajó la cabeza. «Perdón», susurró. No buscaba absolución. Reconocía el daño. Ese gesto, pequeño pero sincero, fue el inicio de su propia superación. Con el resultado confirmado, el juez anunció que faltaba una última decisión: definir el futuro inmediato del niño y las responsabilidades de cada parte. La verdad había salido a la luz, pero el camino para convertirla en justicia apenas comenzaba. La sala del juzgado se volvió un espacio suspendido en el tiempo cuando se empezó a hablar de custodia. Ya no se trataba de pruebas ni de culpables, sino del futuro de un niño que había sido arrancado, protegido y reencontrado. Elena escuchaba cada palabra con atención absoluta, consciente de que ser madre ahora implicaba decisiones difíciles, no solo amor. Por primera vez entendía que la maternidad también exige aprender a sostener sin apretar. Lupita permanecía sentada a un costado, con las manos entrelazadas. Sabía que su rol estaba a punto de cambiar, y esa certeza le dolía más de lo que había imaginado. No era perder a Mateo, era transformarse. Había sido su refugio cuando nadie más supo cómo cuidarlo. Ahora debía confiar en que ese amor había cumplido su propósito. El juez habló de una custodia progresiva, de acompañamiento terapéutico, de transiciones cuidadas. Nadie sería borrado de golpe. Elena respiró aliviada. No quería imponer su presencia, quería construirla. Lupita levantó la mirada y asintió en silencio. La superación para ambas pasaba por respetar los tiempos del niño. Cuando Elena tomó a Mateo en brazos, lo hizo con una mezcla de emoción y miedo. No quería repetir ausencias ni errores. Lupita se acercó y, sin intervenir, le susurró una canción que Mateo reconocía. El niño se calmó. Elena comprendió algo esencial. No estaba sola en ese comienzo. Don Ernesto pidió la palabra. Reconoció públicamente su responsabilidad y se comprometió a reparar el daño con hechos, no con dinero. Su voz se quebró al decir que protegería a su nieto, incluso si eso significaba perder prestigio. Aquella declaración cerró un ciclo de silencios heredados. Doña Carmen, ausente por decisión judicial, dejó un vacío incómodo. Pero nadie lo llenó. No hacía falta. El poder que había ejercido se desvanecía ante una verdad que ya no necesitaba vigilancia. Elena sintió una paz nueva al saber que el miedo no dictaría más las reglas. La primera despedida llegó sin dramatismos. Lupita entregó a Mateo a Elena con un beso en la frente. No hubo promesas exageradas. Hubo gratitud. Elena sostuvo la mirada de Lupita y dijo lo justo. «Gracias por salvarlo y por enseñarme a cuidarlo». Lupita sonrió entre lágrimas. Eso era suficiente. Esa noche, Lupita regresó a su cuarto vacío. Por primera vez en semanas, el silencio no fue amenaza. Se permitió llorar. No por pérdida, sino por cierre. Había hecho lo correcto, incluso cuando dolía. La superación, entendió, también es aprender a soltar sin resentimiento. Elena acostó a Mateo en su nuevo hogar y se sentó a observarlo dormir. Cada respiración era un regalo. No sabía cómo sería el camino, pero ya no tenía dudas sobre su decisión. Amaría con presencia, con paciencia y con verdad. Mientras ambas mujeres aprendían a ocupar sus nuevos lugares, don Ernesto recibió una notificación inesperada. Un proceso final definiría responsabilidades y reparaciones definitivas. El pasado aún tenía una última palabra que decir, y el siguiente capítulo revelaría si la justicia estaría a la altura de la verdad. La resolución final llegó sin estruendo, pero con un peso que se sentía en el pecho.
El juez leyó cada punto con claridad. Responsabilidades establecidas, reparaciones ordenadas y un marco definitivo para el bienestar de Mateo. No hubo vencedores ni vencidos. Hubo consecuencias. Elena escuchó con la espalda recta, sosteniendo la certeza de que la verdad, por fin, tenía un lugar formal donde descansar. Lupita se mantuvo en silencio durante toda la lectura. No necesitaba oír su nombre para saber que su papel había sido reconocido. La justicia no siempre se expresa con aplausos. A veces se manifiesta en la tranquilidad de saber que nadie podrá volver a arrebatar lo que fue protegido con amor. Ese pensamiento la sostuvo cuando el corazón amenazó con quebrarse. Don Ernesto asumió públicamente la reparación del daño, no como una transacción económica, sino como un compromiso ético. Anunció cambios internos, auditorías y un fondo de apoyo para madres vulnerables. No buscaba limpiar un apellido, buscaba romper una cadena. Su voz, cansada pero firme, fue el inicio de su propia superación. Elena habló por última vez ante el tribunal, no para reclamar, sino para agradecer. Agradeció a quienes escucharon, a quienes dudaron con honestidad y especialmente a Lupita. Mi hijo está vivo, porque alguien eligió cuidarlo cuando no era su responsabilidad, dijo. Eso no se olvida. Las palabras no eran solemnes, eran verdaderas. Al salir del edificio, el aire se sintió distinto, más ligero. Elena acomodó a Mateo en el coche con manos seguras. No sabía cómo sería cada día, pero ya no caminaba a ciegas. La maternidad, comprendió, se construye con presencia y límites, no con perfección. Lupita caminó unos pasos detrás, observando sin invadir. Sabía que su relación con Mateo había cambiado, pero no había desaparecido. Acordaron visitas, acompañamientos, tiempos claros. El amor no se rompía, se transformaba, y esa transformación también era una forma de permanecer. Esa tarde Lupita regresó a la mansión por última vez, no para limpiar, sino para despedirse. Recorrió los pasillos con calma, sin miedo. Había entrado invisible y salía con la frente en alto. La superación no la había hecho poderosa, la había hecho libre. Don Ernesto la despidió en la puerta. Gracias, dijo, por no soltar cuando todos soltamos. Lupita asintió. No necesitaba más. A veces, el reconocimiento justo llega cuando ya no se espera nada. Elena, desde su nuevo comienzo, cantó a Mateo una canción suave que Lupita le había enseñado. El niño sonrió. En ese gesto pequeño, ambas mujeres se encontraron sin estar juntas. El amor verdadero no compite, coopera. Con la justicia escrita y el dolor transformado, quedó claro que algunas historias no terminan cuando se cierran los expedientes. Continúan en las decisiones diarias de quienes se atreven a amar con verdad. Y esa quizás es la forma más profunda de superación, elegir lo que permanece. El nuevo comienzo no llegó con celebraciones ni titulares, sino con rutinas sencillas. Elena despertaba temprano para preparar el desayuno mientras Mateo balbuceaba en su sillita, descubriendo el mundo sin miedo. Cada mañana era un acto de reparación silenciosa. No intentaba recuperar el tiempo perdido, aprendía a habitar el presente con una atención que antes no conocía. La sanación, entendió, no borra el pasado, pero le quita el control. Lupita, desde su pequeño departamento, retomó su vida con una calma distinta. Consiguió un nuevo trabajo y volvió a escribir cartas que nunca enviaba, como había aprendido de su madre. A veces, el recuerdo de Mateo apretaba el pecho. Entonces respiraba hondo y se recordaba que amar también es confiar en que el amor que se dio seguirá haciendo efecto aun cuando ya no se esté cerca. Elena mantuvo el acuerdo de visitas con cuidado y gratitud. Cuando Lupita llegaba, Mateo la reconocía al instante. No había confusión ni disputa, había continuidad. Elena observaba esa escena con humildad.
Sabía que el vínculo no competía con el suyo, lo fortalecía. La maternidad, aprendió, no se ejerce desde la exclusión, sino desde la cooperación. Don Ernesto cumplió su palabra, implementó cambios reales y visibles, abrió espacios de acompañamiento y sostuvo su compromiso sin estridencias. No buscaba redención pública, buscaba coherencia. Cada decisión que tomaba llevaba la memoria de lo ocurrido como guía, no como castigo. La superación, incluso para él, se volvió una práctica diaria. Una tarde, Elena invitó a Lupita a quedarse a cenar. Prepararon algo sencillo y compartieron risas tímidas. No hablaron del pasado con dolor, sino con respeto. Ambas entendieron que no necesitaban un vínculo formal para sostener uno real. La confianza se había construido en la adversidad, ahora se cuidaba en la calma. Mateo dio sus primeros pasos esa semana. Cayó, se levantó, volvió a caer. Elena lo animó sin apresurarlo. Lupita aplaudió con una sonrisa contenida. En ese gesto pequeño se reflejaba toda la historia. Nadie lo empujaba, nadie lo retenía. El niño avanzaba sostenido por miradas que lo cuidaban. Elena volvió a cantar la canción que había aprendido de Lupita. La melodía llenó la habitación con una ternura antigua. Mateo se calmó al instante. Elena comprendió que algunas enseñanzas llegan para quedarse, como herencias invisibles que se transmiten con amor. Lupita, al regresar a casa, se detuvo un momento a observar la noche. Pensó en la mujer que había sido y en la que ahora era. No había ganado dinero ni prestigio, pero había ganado algo más difícil, la certeza de haber actuado con verdad. La superación, para ella, se parecía mucho a la paz. Elena, al acostar a Mateo, susurró una promesa sencilla. Aquí estoy. No prometió perfección ni futuro sin dolor, prometió presencia, y eso, después de todo, era lo que había faltado al inicio de la historia. Así, sin ruido ni máscaras, la vida siguió su curso, no como un final perfecto, sino como un comienzo honesto, porque algunas historias no buscan sorprender, sino enseñar que la verdadera superación nace cuando el amor deja de esconderse y se convierte en una forma de vivir. Con el paso de los días, Elena empezó a notar cambios que no aparecían en ningún informe médico ni en ningún expediente judicial. Eran transformaciones silenciosas, internas. Ya no despertaba con sobresaltos ni con miedo a perderlo todo. Aprendía, poco a poco, a confiar en la estabilidad, algo que nunca había tenido. La maternidad dejó de ser una herida abierta y comenzó a convertirse en un lugar donde podía descansar. Lupita también cambió. Caminaba distinta, hablaba distinta. No porque se creyera más importante, sino porque había dejado de sentirse pequeña. Entendió que su valor nunca dependió del uniforme que llevaba puesto, sino de las decisiones que tomó cuando nadie la estaba mirando. Esa conciencia le dio una fuerza serena, sin rabia ni orgullo exagerado. Mateo crecía rodeado de voces sinceras. Aprendía a gatear, a balbucear, a reír sin miedo. No sabía nada de documentos falsos ni de herencias robadas, pero su cuerpo sí recordaba algo esencial. ¿Quién lo sostuvo cuando más lo necesitaba? El amor temprano deja marcas invisibles, y esas marcas se vuelven raíces. Don Ernesto observaba todo desde un lugar distinto al de antes. Ya no era el hombre que imponía, sino el que escuchaba. Aceptó que su mayor error no fue confiar, sino no preguntar. Comprendió que la autoridad sin conciencia puede convertirse en cómplice del daño. Esa lección, tardía pero honesta, marcó su propio proceso de superación. Una tarde, Elena le preguntó a Lupita si alguna vez pensó en irse sin decir nada. Lupita asintió. Muchas veces, respondió. Pero entendí que huir también es dejar que el daño gane. Elena guardó esa frase como un tesoro. Era una verdad
que servía para la vida entera. Las visitas entre ellas se volvieron parte de la rutina, sin tensiones, sin explicaciones forzadas. Mateo pasaba de unos brazos a otros con naturalidad. No había confusión, porque los niños no se confunden cuando el amor es claro. Esa escena simple era la prueba viva de que la superación no siempre necesita distancia. A veces necesita colaboración. Lupita retomó estudios que había dejado años atrás, no para progresar según estándares ajenos, sino para honrar su capacidad de cuidar con conocimiento y respeto. Aprendió que crecer no es abandonar lo que somos, sino fortalecerlo con herramientas nuevas. Elena comenzó a hablar de su historia con otras mujeres, no como víctima eterna, sino como alguien que sobrevivió y eligió reconstruirse. Descubrió que compartir la verdad también sana a quienes escuchan. La superación, entendió, se multiplica cuando se vuelve colectiva. Mateo dio una carcajada fuerte una mañana cualquiera, de esas que llenan la casa. Lupita y Elena se miraron y rieron también. No fue un momento épico, pero fue real, y eso lo hizo profundamente valioso. La felicidad no siempre llega en grandes escenas. A veces llega cuando el miedo ya no dirige las decisiones. Así, sin darse cuenta, todos aprendieron a hacer algo distinto. Más conscientes, más humanos, más valientes. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque dejó de gobernarlos. Y esa quizá sea la forma más honesta de superación. Permitir que la verdad nos cambie sin endurecernos. El tiempo siguió avanzando, y con él llegaron preguntas que ya no dolían, pero sí exigían respuestas honestas. Elena empezó a comprender que ser madre no era solo cuidar a Mateo, sino también sanar la parte de sí misma que había quedado atrapada en el momento en que le dijeron que su hijo había muerto. Cada día que pasaba con él era una victoria silenciosa contra esa mentira que durante años había definido su vida. Lupita, por su parte, entendió que su historia no terminaba con la separación física. Había amado sin condiciones, protegido sin garantías, y ahora debía vivir con la certeza de que ese amor había cumplido su propósito. No todos los vínculos están hechos para durar en presencia. Algunos existen para salvar y luego dejar espacio. Aceptarlo fue uno de los actos más grandes de su superación. Mateo crecía curioso y seguro. Gateaba por la casa, se reía con facilidad y buscaba rostros conocidos con confianza. Nadie le explicó su historia, pero su cuerpo recordaba el cuidado recibido. Ese recuerdo invisible era la prueba de que el amor temprano no se pierde, se transforma en fortaleza. Don Ernesto observaba a su nieto jugar y pensaba en todo lo que había estado a punto de perder por proteger un apellido en lugar de una vida. Comprendió que la verdadera herencia no se mide en bienes, sino en decisiones. Empezó a hablar públicamente sobre responsabilidad y verdad, no para limpiar su imagen, sino para no repetir la historia. Una tarde, Elena invitó a Lupita a caminar con Mateo por el parque. No había cámaras, ni abogados, ni testigos incómodos. Solo 3 personas compartiendo un momento simple. Mateo dio unos pasos torpes y se lanzó a los brazos de Lupita antes de volver con Elena. Ninguna se sintió desplazada. Ambas sonrieron. El amor no competía, se complementaba. Ese día, Elena tomó una decisión que llevaba tiempo madurando. Le propuso a Lupita seguir formando parte de la vida de Mateo de manera estable, sin títulos confusos ni dependencias injustas. No porque te necesite, dijo, sino porque te elijo. Lupita sintió que el corazón le temblaba. Ser elegida esta vez no implicaba sacrificarse. Lupita aceptó con límites claros, sabía quién era y qué podía ofrecer. No renunciaba a su vida, pero tampoco negaba el vínculo construido. Esa claridad fue un triunfo personal.
La superación, entendió, también es aprender a decir sí sin perderse a uno mismo. Mateo, ajeno a las decisiones adultas, seguía creciendo rodeado de miradas que lo cuidaban de verdad. No había secretos a su alrededor, ni tensiones ocultas. El ambiente era honesto, y esa honestidad empezaba a notarse en su forma de explorar el mundo, sin miedo. Esa noche, Lupita escribió en su cuaderno una frase que había escuchado a su madre: el amor que no se queda igual, no se va, se transforma. Cerró el cuaderno con una paz que nunca antes había sentido. Su historia ya no estaba definida por lo que perdió, sino por lo que eligió sostener. Con el pasado finalmente integrado y el presente construido con verdad, quedaba solo un paso más: aceptar que algunas familias no nacen, se eligen. Y el último capítulo revelaría cómo esa elección marcaría para siempre el destino de todos. El clímax no llegó con gritos ni con revelaciones espectaculares, sino con una certeza compartida que se instaló en el pecho de todos: nada volvería a ser como antes. Elena lo sintió una mañana al ver a Mateo jugar en el suelo, seguro, curioso, sin miedo. Ese niño no era solo el hijo que había recuperado, era la prueba viva de que la verdad, aunque tarde, puede reparar lo que parecía irremediable. Lupita observaba la escena desde cierta distancia, respetuosa de los nuevos equilibrios. Ya no había urgencia ni peligro, pero sí una emoción profunda que la atravesaba en silencio. Pensó en todo lo que había hecho sin garantías, en las noches de miedo, en la decisión de no huir cuando hubiera sido más fácil desaparecer. Comprendió que la superación no siempre se celebra. A veces simplemente se respira. Mateo gateó hasta Lupita y le tomó la mano con naturalidad. Elena lo vio y no sintió celos ni inseguridad. Sintió gratitud, porque esa mujer había sido el puente entre la mentira y la verdad, entre la pérdida y la reconstrucción. Ese gesto pequeño selló algo que no necesitaba documentos. El amor compartido no divide, fortalece. Don Ernesto, presente en la habitación, se permitió llorar por primera vez sin esconderse. Lloró por su nieto, por su hijo ausente, por los años en los que confundió autoridad con control. Aceptó que su transformación no borraría el daño causado, pero sí podía evitar que se repitiera. La superación, incluso para él, significó aprender a pedir perdón sin excusas. Elena habló con Lupita esa tarde, con una calma que antes no conocía. Si alguna vez dudé de mí, dijo, hoy ya no, porque elegí la verdad aunque doliera. Lupita sonrió. Y yo elegí quedarme, respondió, aunque tuviera miedo. Ambas entendieron que ese intercambio las había cambiado para siempre. El pasado dejó de presentarse como amenaza y empezó a convertirse en memoria. No se olvidó, pero ya no gobernaba las decisiones. Elena comenzó a planear el futuro con serenidad. Lupita retomó proyectos personales que había postergado durante años. Ninguna volvió a ser la mujer que era al inicio de la historia. Ambas habían crecido desde el dolor, no a pesar de él. Mateo dio un paso más, torpe pero decidido, y cayó en brazos de Elena. Rió. Ese sonido llenó el espacio de una esperanza que no necesitaba promesas. El niño no sabía nada de herencias robadas ni de secretos oscuros, pero crecía rodeado de algo esencial: coherencia emocional, y eso lo protegía más que cualquier apellido. Lupita sintió que su misión estaba cumplida, pero no terminada. Había aprendido que algunas historias no se cierran, se integran. El amor que dio no la había dejado vacía, la había expandido. Por primera vez en su vida se permitió soñar sin culpa. Elena, al mirar a su hijo dormido esa noche, entendió que la maternidad no se trata de recuperar el pasado, sino de construir presencia. No intentaría compensar los años perdidos, se comprometería con los días que venían. Esa decisión fue su mayor acto de superación.
Con la verdad abrazada, el miedo superado y los vínculos redefinidos, todos sabían que estaban a un paso del final, o quizá de algo más profundo, un nuevo comienzo. El último capítulo revelaría cuál es la verdadera herencia que deja una historia cuando se elige el amor por encima del poder. El cierre comenzó sin que nadie lo anunciara. No hubo juicios pendientes ni amenazas ocultas. Hubo, en cambio, una sensación nueva de pertenencia. Elena despertó una mañana y entendió que ya no vivía reaccionando al pasado. Preparó el desayuno, observó a Mateo jugar con sus manos pequeñas y sintió algo que nunca había sentido antes: estabilidad. No perfecta, no garantizada, pero real. Lupita llegó más tarde ese día como parte de una rutina que ya no necesitaba explicaciones. No entró como empleada ni como invitada, sino como alguien que tiene un lugar definido sin imponerse. Mateo la reconoció al instante y sonrió. Elena observó la escena con serenidad. El miedo a perder había sido reemplazado por la confianza en lo construido. Don Ernesto, sentado en el jardín, los miraba desde lejos. Pensó en todas las familias que había visto romperse por orgullo, secretos y silencios. Comprendió que el verdadero poder no está en controlar destinos, sino en permitir que las personas elijan quedarse. Esa revelación tardía no borraba el pasado, pero le daba sentido al presente. Elena habló por primera vez de planes sin temblar. No planes grandiosos, sino cotidianos: escuela, médicos, tardes en el parque. Entendió que la superación no consiste en grandes gestos heroicos, sino en sostener lo simple con coherencia. Lupita la escuchaba y asentía. Ambas sabían que el amor se demuestra en lo repetido, no en lo extraordinario. Mateo dio unos pasos más firmes ese día. Cayó, se levantó, volvió a intentarlo. Nadie corrió a cargarlo de inmediato. Lo alentaron con palabras suaves. En ese pequeño acto, Elena y Lupita vieron reflejada toda la historia. Proteger no es impedir caer, es estar cuando se necesita. Lupita se permitió hablar de sí misma con honestidad. Contó sueños postergados, miedos antiguos y deseos nuevos. Elena la escuchó sin juzgar. No necesitaban parecerse para respetarse. La familia que estaban construyendo no se basaba en roles rígidos, sino en acuerdos conscientes. Don Ernesto pidió perdón una vez más, esta vez sin testigos. No buscaba alivio público, sino cerrar un ciclo interno. Elena lo escuchó y puso límites claros. Lupita observó con calma. El perdón, comprendieron las 3 generaciones presentes, no borra la memoria, pero libera el futuro. Esa tarde caminaron juntos por el parque. Nadie los reconoció, nadie los señaló. Fueron, por primera vez, una familia anónima. Mateo jugó con otros niños. Elena conversó sin mirar el reloj y Lupita respiró hondo. La normalidad se sintió como un regalo. Al regresar a casa, Elena escribió una frase en un cuaderno nuevo. Mi historia no empieza donde me hirieron, sino donde decidí amar sin miedo. Cerró el cuaderno y sonrió. Esa era su victoria silenciosa. Con los lazos redefinidos y el pasado finalmente en su lugar, todos supieron que el final estaba cerca. No como un punto definitivo, sino como una enseñanza. El último capítulo revelaría qué queda cuando el dolor se transforma y qué herencia deja una verdad sostenida con amor. El final no llegó con promesas grandilocuentes ni con una escena espectacular. Llegó una mañana tranquila, cuando Elena abrió la ventana y dejó entrar la luz mientras Mateo dormía plácidamente. Ese instante sencillo le reveló algo esencial. La vida no le debía explicaciones, le ofrecía oportunidades, y ella, después de tanto dolor, había aprendido a reconocerlas. Lupita llegó más tarde, como parte natural de una rutina construida con respeto. No traía miedo ni expectativas ocultas. Traía presencia.
Mateo la recibió con una risa abierta, de esas que nacen sin recuerdos del pasado. Elena observó la escena con el corazón en calma. Ya no sentía amenaza, porque había comprendido que el amor verdadero no se defiende atacando, sino confiando. Don Ernesto, desde la distancia, entendió que la mayor riqueza que podía dejar no estaba en documentos ni propiedades. Estaba en permitir que la verdad se dijera, aunque doliera, y en aceptar que el control nunca es sinónimo de protección. Su proceso de superación no fue público ni heroico, fue íntimo y silencioso, como suelen ser los cambios reales. Elena se permitió, por primera vez, hablar del futuro sin miedo. No buscaba compensar los años perdidos, sino habitar los días que venían con presencia. Comprendió que la maternidad no se trata de perfección, sino de coherencia. Estar, escuchar, sostener. Eso era amar. Lupita, al verlos juntos, sintió una paz profunda. No había sido desplazada. Había cumplido su propósito. Aprendió que algunas personas llegan a nuestra vida para salvar, no para quedarse de la misma forma. Y aceptar eso no es perder, es crecer. La superación, para ella, fue elegir seguir adelante sin rencor. Mateo dio unos pasos inseguros y cayó. Elena no corrió desesperada. Lupita no se adelantó. Lo animaron con palabras suaves. El niño se levantó solo y rió. En ese gesto estaba toda la historia. Caer no es fracasar si hay amor esperando. Esa tarde compartieron una comida sencilla. No hablaron del pasado con dolor, sino con aprendizaje. Nadie negó lo ocurrido, pero tampoco lo usaron como ancla. La verdad ya no pesaba, enseñaba, y esa enseñanza los unía más que cualquier lazo impuesto. Antes de irse, Lupita abrazó a Mateo con ternura y miró a Elena a los ojos. No hicieron promesas eternas.